¿Cómo están, queridos estudiantes? Continuando con el desarrollo curricular en el área de biología, tenemos como tema fisiología celular, funciones de nutrición con los estudiantes de quinto de secundaria. Generalidades. La alimentación, la nutrición y el metabolismo son procesos de los cuales depende el equilibrio interno de todos los seres vivos. Sin embargo, debemos notar la diferencia entre cada uno de ellos. Alimentación, nutrición y metabolismo. La alimentación es el estado de tomar los alimentos. La nutrición es extraer de los alimentos las sustancias. Y el metabolismo son los continuos cambios químicos que se presentan en la célula, relacionado con la entrada y la salida de diferentes sustancias. Los procesos metabólicos pueden ser anabólicos y catabólicos. El proceso anabólico es la síntesis en la que se cambian las sustancias químicas simples para formar otras más complejas. El catabolismo es la desasimilación mediante el cual se construye o se degrada las sustancias complejas durante la etapa anabólica. Podemos visualizar las diferencias entre la reacción química anabólica y la catabólica. El anabolismo fabrica biomoléculas, en cambio el catabolismo degrada las biomoléculas. El anabolismo requiere del consumo de energía, por lo tanto utiliza el ATP y esto implica proceso de reducción. Un ejemplo es la síntesis de proteína. En cambio, el catabolismo produce o libera energía y de esta manera puede almacenar el ATP. Implica proceso de oxidación. Los claros ejemplos son el ciclo de Krebs, la glucólisis y la cadena respiratoria. Metabolismo energético. La energía es la capacidad de producir un cambio en el estado de la materia en energía que produce o realiza trabajo. La energía se puede presentar en diversas formas. Clorofila a través del cloroplasto que segrega el pigmento verde en las plantas. La mecánica, que es el resultado del transporte de sustancias en los organismos autótrofos a través del xilema y el floema. Química a través del proceso de la respiración en los organismos vegetales. Radiante a través de la energía solar como resultado del proceso de la fotosíntesis y la respiración de la planta, que lo realiza a través de la mitocondria y este realiza el proceso de la liberación del calor. De la misma manera, la energía celular, que se conoce como ATP, la liberación de molécula de agua más el dióxido de carbono. A. Obtención de la energía. Se puede presentar a través de la luz solar. Las plantas verdes, que son seres autótrofos, realizan el proceso de la fotosíntesis, transformando la energía radiante en energía química. Sustancias orgánicas. Las sustancias orgánicas es característica de las células sin clorofila y se obtiene de la descomposición de la glucosa mediante enzimas. Las sustancias inorgánicas. Las sustancias inorgánicas propia de ciertas bacterias que obtienen su energía de moléculas inorgánicas. B. Almacenamiento de energía. Las células tienen la capacidad para poder almacenar la energía química que forman o sintetizan. Liberación de la energía.
Este proceso viene a ser la recuperación de la energía mediante la oxidación de aquellas sustancias que han sido sintetizados, como por ejemplo la glucosa, que se conoce como un proceso de respiración. Respiración. La respiración es un proceso mediante el cual los seres vivos oxidan sus sustancias orgánicas en inorgánicas, con el fin de liberar energía y almacenar compuestos especiales como el ATP. El ATP tiene lugar en un organela conocido como mitocondria. La energía utilizada por las células en cualquier trabajo proviene principalmente de los alimentos energéticos, siendo su principal compuesto la glucosa, que penetra al interior de la célula transformándola en energía, que es el ATP, adenosín trifosfato, formando como producto residual las moléculas de dióxido de carbono y las moléculas de agua. La respiración se divide en dos tipos, aeróbica y anaeróbica. En la respiración aeróbica, el receptor de los electrones es el oxígeno. Este es más frecuente en la naturaleza y la que libera mayor cantidad de energía, dando como productos finales el dióxido de carbono, agua y ATP. Un claro ejemplo de organismos pluricelulares. La respiración anaeróbica se caracteriza porque se pueden encontrar en organismos unicelulares, característico de las bacterias, capaces de descomponer los azúcares y otras sustancias que no requieren de la presencia de oxígeno. La fermentación. La fermentación es muy común entre los microorganismos, tales como la levadura. También se realizan en ausencia del oxígeno. Entre los tipos de fermentación tenemos acética, butírica, láctica y alcohólica. La fotosíntesis. La fotosíntesis. La fotosíntesis es el proceso mediante el cual las plantas verdes, con la participación de los cloroplastos, utilizan la energía solar y a partir de las sustancias inorgánicas como el agua y el dióxido de carbono, elaboran sustancias orgánicas ricas en energía química. Los factores que intervienen en este proceso son la energía radiante, el agua, el dióxido de carbono, las clorofilas y las enzimas. Energía radiante es aprovechada por la clorofila y transformada en energía química. El dióxido de carbono es un compuesto inorgánico que existe en la atmósfera como resultado de la respiración. El dióxido de carbono interviene en la fotosíntesis. Este dióxido de carbono penetra a las plantas por un proceso conocido como difusión y principalmente por las estructuras de la planta que se conocen como estomas. El agua es absorbida por las raíces de la planta y son utilizados en la formación de compuestos orgánicos. La clorofila es el pigmento verde de las plantas y tiene como función transformar la energía radiante en energía química. Las enzimas. Las enzimas son sustancias químicas encargadas de acelerar o disminuir la velocidad de las reacciones. Mecanismo de la fotosíntesis. El mecanismo de la fotosíntesis presenta dos etapas, la etapa luminosa y la etapa oscura. En la etapa luminosa,
La energía proviene de la luz solar y está formada por pequeñas partículas llamadas fotones. La etapa oscura, el ATP y el adenosín difosfato, son utilizados en el estoma los cloroplastos para poder reducir el dióxido de carbono a través del ciclo de Calvin. Metabolismo plástico. Todas las células necesitan reponer la energía perdida. Según cómo los organismos obtienen su alimento, pueden clasificarse en autótrofos y heterótrofos. Los seres autótrofos son cuando son capaces de sintetizar su alimento a partir de sustancias inorgánicas. Los seres heterótrofos son cuando el alimento es obtenido de otras sustancias orgánicas. Los mixotróficos son aquellos microorganismos que durante el día son fotosintéticos, es decir, autótrofos, y durante la noche son heterótrofos como la euglena. Metabolismo de los glúcidos, o conocidos también como carbohidratos o hidratos de carbono. Los carbohidratos, después de ser absorbidos, cumplen la función de suministrar la energía y los procesos metabólicos. Esta energía es liberada a través de los mecanismos de la respiración. Esto se realiza a través del proceso de la glucosa, que es el azúcar, que ingresa a través de un proceso metabólico conocido como las enzimas, y estas liberan el ATP, que llega a nuestro hígado, y este produce el glucógeno, conocido como un proceso de glucogénesis, que se realiza específicamente en el hígado y en el músculo, y este libera la glucosa 6-fosfato. Como resultado se obtiene la glucólisis y el piruvato, el acetil-CoA, y de esta manera el ácido láctico que se encuentra en los músculos es activado y forma el ciclo del ácido cítrico, que consiste en la liberación de agua más anhídrido carbónico, conocido también como dióxido de carbono, y la liberación del ATP, que es la energía celular. Metabolismo de los lípidos. En el metabolismo de los lípidos, estos compuestos constructores de los organismos son ingeridos por seres vivos a través de los alimentos, como la carne, la leche, los huevos y otros. Estos lípidos son transformados o sintetizados en aminoácidos por acción de una enzima quimiotripsina que se encuentra en el jugo pancreático. Alimentos. Los alimentos son sustancias procedentes del exterior, las cuales reponen al organismo del desgaste sufrido durante la actividad diaria. Entre ellos podemos encontrar una clasificación. Según su origen, tenemos animal, vegetal y mineral. El animal podemos encontrar la carne, la leche, el huevo, el pescado y otros. De origen vegetal, los cereales, las frutas, las verduras, las legumbres y otros. De origen mineral podemos encontrar el agua y las sales minerales. Según su función se dividen en alimentos constructores, reguladores y energéticos. Los energéticos son los que se encargan de suministrar a las células la energía. Los constructores, que son conocidos también como plásticos, son los alimentos que proporcionan el material químico a través de los alimentos de origen animal y vegetal. Los reguladores, o también conocidos como estimulantes, son indispensables para una nutrición normal que nos aporta vitaminas. Sin embargo, deben estar presentes en toda la alimentación para que ésta pueda ser energética y restauradora. Muy bien, queridos estudiantes, espero que esté comprendido el tema, que tengan un buen día.